Hola, hoy vamos a hablar de los tipos de significados, los cuales son tres. Tenemos el referencial, el social y el afectivo. El primero del que vamos a hablar es el referencial. Este habla de todo lo que nos rodea, sea material o no. Lo podemos mencionar y que pues lo podemos mencionar. Entonces, por ejemplo, las personas, los objetos, los eventos, em, situaciones, acciones, todo eso lo podemos referenciar, lo podemos mencionar. Y estas referencias pueden existir o puede que no existan. Por ejemplo, las hadas son una referencia, pero pues muchos creerán que existe, otros creeremos que no. Es así. Entonces también tenemos que tener en cuenta que en este tipo de significado hay significados que nos aluden a una imagen, como por ejemplo las hadas, se me viene una imagen de una mujer con alas, chiquita, etcétera. También puede ser un computador o puede ser una opción como ir a la universidad, se viene una imagen. Pero pues también tenemos aquellas palabras o frases que llevan no nos llevan a pensar en alguna imagen, como por ejemplo los conectores. Si yo digo a, ante, si yo digo palabras como más sin embargo, de cualquier modo, esas palabras no me van a transmitir, no me van a hacer pensar en ninguna imagen mental. Los saludos, por ejemplo, también no nos llevan a pensar en ninguna imagen mental. Para pensar en esto, voy a poner un ejemplo que me pasó, que fue que yo iba a dar unas clases en un jardín infantil y quería que los niños colorearan una hoja. Entonces, cuando estaba haciendo la guía, el taller para que ellos los colorearan, estaba pensando, bueno, sé que el sol, puedo poner el sol y pongo pues qué es sol y les voy explicando y pues ellos van a verlo y van a entender que es un sol, igual con la luna, igual con la nube, que era lo que les estaba explicando. Pero cuando me tocó explicarles los saludos, yo dije, bueno, ¿cómo hago para que ellos entiendan que esto es hola y pero esto también es chao, pero cómo es buenos días, cómo es buenas tardes, cómo es buenas noches? Entonces, a esto es a lo que alude ese tipo de palabras que no nos lleva a pensar en algo específicamente. Otro detallito a tener en cuenta en estos referentes es que el referente también puede ser cambiante. Por ejemplo, si yo digo, hoy amanecí contenta, pues hoy es un referente cambiante porque hoy puede ser 30 de agosto, pero hoy, si ustedes ven el video otro día, puede ser otro día, ¿sí? Entonces son cambiantes. O por ejemplo, si yo digo, tú no hiciste la tarea, pues es un referente cambiante porque tú puedes ser mi hermano Andrés o puede ser el estudiante tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son cambiantes también. El segundo tipo de significado que tenemos es el social, el cual nos indica rasgos extralingüísticos que se dan en un enunciado. No están ahí literalmente, o sea, no aparece como Daniela de Bogotá, dos puntos, dijo tal cosa. No, sino que el enunciado que yo estoy diciendo ya por sí mismo habla de dónde soy, por mi acento, por las palabras que empleo, por esos modismos, por mi registro. Todas esas características van a decirle a la gente mi nivel socioeconómico posiblemente, o posiblemente mi ubicación geográfica, también si soy mujer u hombre, porque hay estudios que definen que tanto los hombres como las mujeres hablamos diferente, usamos terminología también diferente, va a definir mi nivel de educación, entonces, sin que esté explícito en lo que yo estoy manifestando, se van a encontrar esos rasgos extralingüísticos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta molestar a uno de mis hermanos cuando hablamos, decirle, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? ¿Cómo has estado? Ave María, pues, hombre. Ese no es mi acento original, pero si yo hablara de esa manera, ya estoy diciendo, sin decir específicamente soy paisa, ya estoy manifestando
pues que soy paisa. Entonces, con todo, el significado social nos permite entender todos estos tipos, todos estos tipos de rasgos, nos permite detectarlos. Y por último tenemos el significado afectivo, el cual nos permite, del mismo modo que el anterior, sin que esté explícito en lo que yo estoy diciendo, puede que yo diga estoy triste, pero sin necesidad de que yo lo diga, permite a las demás personas que me están escuchando saber cuáles son mis emociones respecto a lo que estoy diciendo o simplemente cuáles son mis emociones, que creo que es lo bonito de ser humanos, ¿no? De que seamos humanos, de que no todo es como teórico, 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 de lo que digo tiene que ser literal, no, sino que extralingüísticamente puedo manifestar un montón de cosas, como por ejemplo, las personas que nos conocen saben que según un tono de voz, según un comportamiento, estás triste, hoy no te veo bien, te pasa algo. Otro ejemplo personal es la semana pasada me pasó con una de mis mejores amigas, que la saludaba y era como, hola, y así como medio fría, medio más callada, más reservada, podía contestar lo mismo de siempre que me decía, pero yo ya sabía que estaba mal y que había algo mal, entonces le preguntaba, bueno, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y esto se da, ¿por qué? Por el tono de voz, de pronto por el volumen de la voz, que si estoy mucho más animado, pues voy a hablar mucho más enérgico, entonces le voy a demostrar a la gente como, no, miren, estoy contento por cómo estoy transmitiendo el mensaje, pero si estoy un poquito más apagado, la voz un poco más suave, de pronto puede que esté cansado, que tenga timidez. Entonces, todo esto es muy bonito porque sin que esté explícito, podemos absorber e interpretar un montón de información que se nos da a través de lo que alguien está enunciando. También tenemos que tener en cuenta que el tipo de significado afectivo también nos habla de esa intención comunicativa. Entonces, puede que mis palabras estén expresando una cosa, pero el receptor no va a tomar literalmente esas palabras. ¿Por qué? Porque mi tono de voz y muchas veces también mi lenguaje no verbal, pero mi tono de voz principalmente va a estar expresando la verdadera intención de lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi habitación y alguien entra a mi cuarto, abre la puerta, entra a mi cuarto, me saluda, se va, deja la puerta abierta, yo le puedo decir, la puerta estaba cerrada. Mi intención comunicativa no es manifestarle, mira, es que la puerta estaba cerrada, no, sino mi intención comunicativa, que seguramente la persona va a entender, es, por favor, cierra la puerta. Del mismo modo, otro ejemplo puede ser, si yo digo, ay, bonito, bonita las horas de llegar, lo que estoy tratando, mi intención comunicativa, lo que estoy tratando de decir es, mira estas horas, estás llegando muy sobre el tiempo, estás llegando muy tarde. También veamos que hay dos formas de interpretación del significado, las cuales son denotativas y connotativas. Esto puede ser un poco confuso porque algunas veces a uno se le olvida cuál es cuál, pero la clave para no olvidar cuál es. Denotativo viene de definición. Denotativo, definición. Entonces, la forma de interpretar denotativamente es con la definición exacta de algo. Y ya voy a poner un ejemplo de esto. Por el contrario, lo connotativo es lo contrario, que es la forma contextual o la forma, no sé, cultural de la C, la forma cultural de entender algo. Entonces tenemos la palabra perro, denotativamente, definición, es que es un animal cuadrúpedo, mientras que perro, connotativamente, de cultura, de contexto, nos quiere decir que es una persona, es un hombre que va de mujer en mujer, que es un mujeriego, ¿sí? Entonces, estas son otras dos formas también de interpretación del significado, denotativo y connotativo. Muchas gracias.